Buenas noches, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Amén. Como dice el cántico, Él es simplemente bello, simplemente digno y tan maravilloso para con nosotros. Así que no debemos cansarnos de darle gracias por su obra gloriosa. Es un gusto verlos una vez más a mitad de la semana. Michael y su familia, bienvenidos otra vez. Qué bueno que van por estos lados. Quiero invitarle a que, si trajo su Biblia, vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y aunque vamos a estudiar el capítulo 7, quiero que lo abra en el capítulo 6, versículo 16, pues, 17. 17, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 17, ahí sí vamos a seguir leyendo hasta el versículo 8 del capítulo 7. ¿Lo tiene? Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Padre, en esta noche nos presentamos una vez más agradecidos contigo, pidiendo que seas tú dirigiendo nuestra vida
al acercarnos una vez más a tu palabra, que tú nos des reverencia, nos des entendimiento, nos des claridad para poder entender lo que tú le revelaste al apóstol Juan. Sobre todo, Señor, entender cómo fue de bendición para nuestros primeros hermanos, Señor, y cómo es de bendición para nosotros el día de hoy, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Señor, permite que podamos enseñar de acuerdo a lo que enseña tu palabra y no de acuerdo a nuestros deseos. En tus manos quedamos. Permite que aquel que no te conoce, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, que hoy pueda conocer la condición de su alma y clamar a ti por perdón y arrepentimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento? En nuestro último estudio, en el capítulo 6, la última sección del capítulo 6, donde hemos estado estudiando, donde comenzamos a estudiar los sellos. De hecho, miramos 6 de los sellos, donde se halló de que solamente el Señor Jesucristo era digno de abrir esos sellos. Ya usted se va a dar cuenta de que el 7º sello no se abre sino hasta el capítulo 8. Así que en el capítulo 7 nos encontramos como una especie de intermedio entre el 6º y el 7º sello de Apocalipsis. Y cuando lleguemos más adelante quizás a hablar de las trompetas, vamos a encontrar lo mismo en el capítulo 10 y el capítulo 11. El apóstol comienza diciendo: después de esto vi. Yo no quiero que vayamos a entender que esto es algo cronológico, porque viene del capítulo 6. Es decir, el autor no está diciendo de que se experimentaron estas calamidades en el mundo, vendrá luego este juicio que vimos y después va a ocurrir lo que está pasando en el capítulo 7. Yo creo que lo que el autor está hablando ahí no es una cronología de eventos, sino una cronología de las visiones que él estuvo mirando. Y lo que él nos va a presentar aquí es con un propósito específico. Este capítulo 7, ese interludio o ese paréntesis, si usted lo quiere llamar de esa manera, nos va a tratar de mostrar la respuesta a la petición que encontramos de los hermanos en el capítulo 7, bueno, el versículo 17 del capítulo 6, que concluyó, como dijimos la semana pasada, donde estas personas, los impíos, le decían a los montes, a las peñas, que cayeran sobre ellos, que los escondieran de la ira del que estaba sentado en el trono. Y en el versículo 17 le pregunta: bueno, ¿y quién podrá sostenerse en pie a todo lo que estamos viendo? Y este capítulo 7 pues nos va a dar la respuesta a quién puede sostenerse en pie. Así que el capítulo 7, como está en sus Biblias, lo podemos dividir en 2 partes. Del versículo 1 hasta el versículo 8, que fue lo que leímos el día de hoy, veremos a los redimidos y el sello de la salvación. Veremos a los redimidos y el sello de la salvación. Y del versículo 9 hasta el versículo 17 veremos a los redimidos y su destino de salvación. Entonces primero vamos a ver los redimidos y el sello de salvación. Y segundo miraremos los redimidos y el destino de ellos. Así que empecemos hablando sobre los redimidos y el sello de salvación. ¿Qué fue lo que vio Juan? Nos dice el texto que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y aquí podríamos hacer una especie de contraste, porque después de que eso, donde en el capítulo 6 se describen los juicios que Dios ha derramado sobre la tierra. Y recuerda que al principio, cuando hablamos de los primeros sellos, vimos a 4 jinetes, ¿se acuerda? Los 4 jinetes que estuvimos mirando, que eran representados por caballos, ¿no? Y ellos traían calamidad, traían destrucción.
ahora aquí vemos a 4 ángeles que parecen como que si fueran a desempeñar un papel diferente, pero en lugar de traer un juicio, lo que vemos que estos ángeles van a hacer es retener temporalmente ese daño y traer protección al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué estaban haciendo esos 4 ángeles? Dice el versículo 1, dice que deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, estos ángeles lo que estaban haciendo, o estos, sí, ángeles lo que estaban haciendo de manera simbólica, era detener la destrucción que había sido enviada sobre la tierra. Y cuando miramos aquí que dice la tierra, el mar y los árboles, yo creo que podemos hacer entender de que está hablando una representación de qué, de toda la creación. Y estos 4 vientos que estaban dispuestos, y estos 4 vientos pues habla de los que estaban tratando de venir a traer destrucción sobre toda la tierra, que es lo que hemos venido hablando. Pero miren lo que dice al final del versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Si recordamos todas las visiones que ha tenido el apóstol Juan, o que hemos mirado hasta ahora, pues tienen su antecedente en el Antiguo Testamento, especialmente en la visión de las profetas. Entonces, cuando pensamos en esto, recordamos una profecía del profeta Zacarías, allá en Zacarías capítulo 6. Vaya conmigo. En Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 7. Creo que cuando hablamos de los caballos la leímos un poco, hace unas semanas. Pero yo creo que miremos allí la similitud que vamos a encontrar. Lo tiene, Zacarías. Está más atrás de Mateo. Si tiene dificultades, busque a Mateo y luego retrocede. Y usted va a encontrar allí el capítulo 6. Dice el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y vi, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes, el segundo carro caballos negros, el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron detrás ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces estos caballos también los recordamos que los miramos en los primeros 4 sellos, en el capítulo 6. Entonces los caballos que vio el profeta Zacarías representan, creo yo, estos 4 vientos en la visión de Apocalipsis. Y creo que toma más vigencia porque tanto los 4 vientos mencionados aquí como en el capítulo 2 o en el versículo 2 son identificados como los 4 ángeles, que son los mismos que vemos también en el capítulo 6, ¿no? de Apocalipsis. Así que estos 4 ángeles están reteniendo ahora estos 4 vientos, es decir, están impidiendo la acción de estos 4 jinetes del Apocalipsis, evitando que traigan caos sobre la tierra. Y una de las cosas que podemos mencionar, que podemos resaltar aquí, es que hay alguien que tiene el control absoluto de todo. ¿Y ese alguien es quién?
Dios. Él es el soberano, lo vemos en el capítulo 4, en el capítulo 5 vemos también que Él es soberano, en el capítulo 6 vemos que Él es soberano y en el capítulo 7 vemos que Él es soberano, porque no son los ángeles los que están en control de los vientos, sino que es ¿quién? Dios. A ellos mismos se les dice, aguanten un poco, no hagan lo que tienen que hacer. Miren lo que dice el versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde salía el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Entonces ahí vemos la frase, a quienes se les dio el poder para hacer daño a la tierra y el mar. Entonces Dios les da autoridad, ellos dependen de la autoridad de Dios y Dios es el que tiene el control absoluto ¿de qué? De todas las cosas. No son los ángeles, no es la humanidad, no es Satanás, es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Ahora mire lo que dice el versículo 3. Dice, y no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles. Dice que este ángel salió de donde sale el sol, es decir, del este, ¿no? Quizás no tenga mucha relevancia, ¿no?, esa información de dónde sale. Algunos comentaristas dicen que al hacer referencia a decir que sale del este, habla de que significa de que trae bendiciones de parte de Dios. Pero yo quiero que pensemos por un momento, y quizás puede ser una especie de paréntesis, porque en cierto sentido el juicio de Dios es detenido por un tiempo, pero no de manera definitiva. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el propósito de detener ese juicio? Y el versículo 3 nos da la respuesta. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Esto significa lo que hemos dicho en varias ocasiones, que el juicio final no ocurrirá hasta que se complete el número de los escogidos que Dios tenga. ¿Cuáles son? No sabemos. ¿Cuántos son? No sabemos. Eso no nos compete a nosotros. Creo que esto es algo similar a lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que lo hemos leído en varias ocasiones. Dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo entiendo que ese todos está hablando de los que Él ha escogido. O sea, Él está esperando de que todos los que Él ha escogido vengan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a llegar al arrepentimiento? Cuando la iglesia siga predicando el evangelio. O sea que Jesucristo no ha venido todavía porque todas sus ovejas no están en el redil. Lo digo una vez más, si el Señor Jesucristo hubiera venido hace 20 años, alguno de nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Es por su misericordia que Él extiende ese tiempo de gracia para que las personas alcancen el perdón o sí, les sea predicado el evangelio y alcancen el perdón. Como congregación oramos por lo que se conoce la ventana del 1040, ¿no? Esos lugares que todavía no han sido alcanzados. Personas que todavía no se les ha predicado el evangelio. Entonces, esto nos debe a nosotros como iglesia concientizar de la importancia de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cada vez que nos presente la oportunidad debemos hablar del evangelio, porque el que se encarga de convertir es Jesucristo, pero el que se encarga de hablar, o el Espíritu Santo, pero el que se encarga de hablar somos tú y yo. Entonces este pasaje no solo nos da seguridad, sino que también nos recuerda la grave condición en que se encuentran aquellos que no conocen a Jesucristo. Son dos cosas. Nos recuerda la grave condición y lo miramos en el capítulo anterior. Dice que esta gente va a querer esconderse, va a querer morirse, va a querer esconder su rostro de la ira de Dios, porque será un día que terrible para ellos. Entonces el texto nos dice
que el ángel tenía el sello del Dios vivo y tenía una misión con ese sello. Y era sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A la diferencia de los sellos que hemos venido hablando, ¿no? De los sellos, este sello que está hablando aquí es un sello de identificación o es un sello de propiedad. El sello que vemos en el capítulo 5, los primeros 6 sellos que hemos visto, ¿no? Hablaban del contenido que había o que protegían este libro. Pero ahora estos sellos hablan de una propiedad o de una garantía de protección. Aquel que tenga ese sello va a ser distinguido como hijo de Dios. Entonces es un sello, mis hermanos, de salvación. Es un sello de protección. Es un sello de seguridad o es un sello de autentificación de los que son de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribió algo similar en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo 19, el apóstol lo escribió de esta manera. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí vemos varias cosas. Habla de un sello, habla de que el Señor conoce a los que son de Él, y dice que aquellos que tienen ese sello, aquellos que son conocidos por Dios, ¿qué tienen que hacer? Apartarse de toda iniquidad. Ahora, entonces, cuando pensamos en este sello, que dice aquí, hasta que todos sean sellados, la pregunta es, si estamos hablando de un sello de protección, ¿protegerlos de qué? Bueno, del gran juicio, del gran día de la ira, aquel día donde el Señor vendrá por segunda vez a traer juicio sobre todos los pecadores. Esta es la razón por la cual esos ángeles habían sido enviados a sellar, para identificar a aquellos que pertenecían o que eran posesión de Dios. Si tú estás en Cristo, tienes la marca de Dios que te protege. Vamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 9, porque a lo largo de Apocalipsis encontramos que muchas de estas figuras son tomadas del Antiguo Testamento, de la literatura profética. Vamos a Ezequiel capítulo 9, porque encontramos la figura también del sello una vez más. Ezequiel capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Son los verdugos que han sido enviados para traer destrucción, para juzgar. Ezequiel, ¿lo tiene? Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad.
y no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Mata a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que habían delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salir, y salieron y mataron en la ciudad. Había un juicio de Dios sobre Israel debido a su idolatría, la adoración a otros dioses. El pueblo se había alejado de Dios, habían seguido dioses falsos. Como consecuencia, Dios decidió castigarlos enviando estos 7 varones que posiblemente eran ángeles que iban a ejecutar este juicio sobre ellos. Sin embargo, como acabamos de leer, no todos serían destruidos. Aquellos que tuvieran el sello de Dios, ¿qué pasaba con ellos? Iban a ser protegidos. O sea, la protección de Dios siempre está sobre su pueblo, sobre los suyos. Ahora, ¿quiénes eran estos pueblos, estos marcados por Dios? Bueno, en el contexto que estamos hablando en Ezequiel, pues eran todos aquellos que no habían caído en la idolatría. Que a pesar de que otros se inclinaron a la adoración, no dijeron: bueno, pues como alguien lo está haciendo, yo también lo estoy haciendo. No, dijeron: no importa que alguien lo haga, yo no lo voy a hacer porque Dios nos tiene prohibido hacerlo. Esos son los que tienen esa marca. Es decir, que la marca de Dios, no busque usted algo físico que vaya a ver, sino que se va a caracterizar por la forma en que tú vas a ¿qué? Actuar, por tu estilo de vida. Esa marca nos reconoce como propiedad de Dios. Entonces aquí en Apocalipsis encontramos lo mismo. Un ángel ordenó a los 4 vientos, representados por estos 4 ángeles, que no destruyeran la tierra hasta que no se aseguraran de que todos los elegidos de Dios tuvieran la marca de Dios. Ahora, ¿por qué se le llama el sello del Dios vivo? O bueno, antes de pasar a eso, esto me recuerda lo que pasó en Egipto. ¿Recuerda usted? El pueblo de Dios fue protegido. A pesar de que todas las plagas estaban pasando, el pueblo de Dios fue protegido. Y en la última plaga, la más terrible de todas, el pueblo de Dios fue protegido porque le creyó a Dios, y mataron el cordero y pintaron la puerta. El juicio de Dios pasó, pero todos aquellos que tenían la marca de Dios, el juicio pasó por encima de ellos. Por eso se llama la Passover, ¿no? O la Pascua, que pasó por encima. Ahora, ¿por qué se le llama el sello del Dios vivo? Hermano, resalta este título, sello del Dios vivo, no solamente que Dios es único y verdadero, sino también enfatiza el cuidado y la protección de Dios sobre su pueblo. Dios siempre cuida y protege a su pueblo, aunque en algunos momentos nos es necesario pasar por el desierto. Aunque en algunos momentos nos es necesario que nos metan en el foso de los leones o que pasemos por la caldera ardiendo. Es necesario. Ser cristiano no significa de que todo va a ser color de rosa y que nunca nos va a pasar ninguna dificultad o ningún problema. Eso es mentira del diablo. Y cuando miramos aquí la frase en el versículo 3, frente a los siervos de nuestro Dios, la palabra siervo significa literalmente, como lo he dicho en varias ocasiones, ¿qué? Esclavo. Y siempre se usa para hablar de los redimidos de Dios, es decir, de los creyentes. A los impíos nunca se les llama esclavos de Dios, porque ellos son esclavos del pecado. Ellos serían sellados antes de que pasaran las calamidades, lo cual indica la protección de Dios. No es que Dios los iba a sacar, Dios los va a proteger.
Entonces llegamos a la pregunta que quizás hicimos al principio y es la que le pusimos a nuestro sermón. ¿Quién podrá entonces sostenerse en pie? Entonces la respuesta es solo aquellos que han recibido el sello del Dios vivo. Son los únicos que van a poder sostenerse en pie frente a semejante situación que van a pasar. Ahora, a partir del versículo 4, Dios mostrará su poderosa obra de redención. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Lo primero que podemos decir es que Juan ahora, en lugar de ver, ¿qué hace? Oye. Dice, ahora escuché. Y escucha la voz que proviene del número de los que fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Ahora llegamos a el número de los 144,000. ¿Cómo interpretamos el número 144,000? Como lo hemos venido diciendo desde el principio, mis amados hermanos, cada libro de la Escritura es una de las cosas que le enseñan a uno en la interpretación bíblica, interpretarse según su género literario. No podemos leer un periódico de la misma forma como queremos estudiar un libro o una novela de ciencia ficción. Ni leemos una novela de ciencia ficción de la misma manera como leemos un libro. Entonces tampoco podemos interpretar la Escritura sacándola de su género literario. En este caso, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía y revelación. Lo primero que podemos decir sobre estos 144,000, quizás no todos estén de acuerdo, pero bueno, es que Apocalipsis debe interpretarse de forma o de manera simbólica. Y lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cuando, por ejemplo, se menciona que Dios está sentado en su trono, estamos entendiendo de que Dios ni tiene un trono ni tiene un cuerpo físico. Juan capítulo 4 versículo 24 dice que Dios es ¿qué? Espíritu. De la misma manera, cuando se describe a Jesús como un cordero con 7 cuernos, no significa, o creo que ninguno hemos entendido de que Jesucristo tenía 7 cuernos, ¿no? Sino que era para representar una forma simbólica. Cuando habla del Espíritu como los 7 espíritus de Dios, en ningún momento va a entender que Dios tiene 7 espíritus, sino que tiene un solo ¿qué? Un solo espíritu, pero que habla de que representa su perfección y su plenitud. Entonces, por lo tanto, los números en Apocalipsis, en muchas ocasiones tenemos que interpretarlos de forma simbólica. Entonces, el 144,000 debemos entenderlo de esa forma simbólica. Cuando el autor o el apóstol Juan escucha a los sellados, aquí en el versículo 4, estos 144,000, como los siervos de Dios, son los mismos también que hace referencia en el capítulo 1, ¿no? Que fue escrito para los siervos de Dios. Si seguimos la coherencia del libro de Apocalipsis y el resto del Nuevo Testamento, entendemos que estos siervos de Dios, como lo dije hace un momento, siempre hace referencia a los redimidos de Dios. Una tercera cosa que podemos decir
no hay distinción entre judíos y gentiles en la iglesia de Dios, porque algunos hacen referencia a que estos 144,000 son simplemente, únicamente judíos, ¿no? La escritura dice en Efesios capítulo 2 que Dios derribó la barrera que había entre los gentiles y judíos, ¿no? Y que de que los ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo para el Señor Jesús, para su pueblo. Cuarta cosa que vamos a decir, que en Apocalipsis 14 refuerza la interpretación simbólica de estos 144,000. Vamos a ver si los dos tengo. No, vamos a leer más adelante. Apocalipsis 14:3, o bueno, sí, vaya Apocalipsis 14:3, donde mencionamos una vez más a los 144,000. Dice allí: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra, ¿no? Esto confirma de que no se trata exclusivamente de los judíos, como algunos dicen que habla solamente de los judíos, sino de todos los que han sido rescatados de toda lengua, tribu y nación. Ahora, el significado simbólico del 144,000 pues resulta de multiplicar 12 por 12 por 1000, ¿no? Algunos dicen que el 12 pues también representa un número completo de perfección. Algunos hacen referencia a los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, y el número 1000 pues simplemente en la antigüedad 1000 era un número muy grande. Para nosotros hoy 1000 pues no es mucho. Hoy porque nosotros ya hablamos de qué, ya ni hablamos de millones, hablamos de billones y hasta trillones, ¿no? Y ya un billón pues es ya más millones de millones, ¿no? Entonces multiplicar 12 por 12 por 1000 pues nos da 144,000. Pero mire lo que expresó un comentarista, Christopher Smith, sobre este número de forma simbólica. Dice él: el número 144,000 es mejor entendido en un sentido simbólico. 12 por 12 por 1000, expresando la plenitud del pacto de salvación, más que un censo literal de un remanente judío. Mire lo que dijo este otro comentarista. Dijo: el número 144,000 es una representación simbólica. La iglesia en esta ilustración no solo es grande, sino que es completa. Entonces lo que está diciendo estos comentaristas es que el número 144,000 no es en sí un número exacto, sino que es un número para simbolizar la totalidad o la completo de la iglesia de Jesucristo, que Él ha venido ¿a qué? A salvar y rescatar. Algo más que podemos decir es que la lista de las tribus confirma la interpretación simbólica. La lista de las tribus que se menciona aquí confirman la interpretación simbólica. ¿Por qué? Porque en la escritura encontramos que hay más o menos unas 20 listas de las tribus de Israel y ninguna coincide con esta lista que encontramos aquí. Entonces no debemos interpretar esta lista como un censo literal de judíos convertidos, como por ejemplo dicen, o como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hablan de que solamente serán salvos unos 144,000. Luego, en cierto tiempo tuvieron que cambiar su teoría y ya tienen una teoría diferente, porque pues ya los 144,000 para nosotros, o para nuestros tiempos, ya 144,000 se cumplieron hace mucho rato. Porque en cierta manera para nosotros 144,000 ya es poquito. Entonces, hermanos, estos 144,000
debe ser visto como la totalidad del pueblo redimido de Dios. Estos 144,000 representan la iglesia en su plenitud, compuesta por judíos, por gentiles y personas de toda lengua y toda nación. Vamos una vez más a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice, y después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ahora mire el versículo 3 que ya leímos hace un rato. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta imagen, hermano, de los sellados, o de estos 144,000 sellados que tienen la marca, creo que nos lleva a reflexionar en un pasaje en el Nuevo Testamento que es muy conocido por nosotros, Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. ¿Qué dice Romanos 8, 29 y 30? Dice, porque a los que antes conoció, o sea, en la eternidad, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Destinados para la gloria, destinados para la salvación, marcados, apartados, señalados por Dios, predestinados por Dios, un grupo específico. Y no es el número en sí, sino ese número es para representar la totalidad de su pueblo. Y ninguno de esos se va a perder, que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 6:39, tiene que buscarlo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ninguno. Yo me identifico con lo que dijo este comentarista, Thomas Scheiner, algo así, en su comentario Apocalipsis, en referencia a esta acepción. ¿Quiénes serán protegidos de la ira de Dios y de la ira del Cordero? Aquellos que están sellados y protegidos por Dios, es decir, los 144,000, el verdadero Israel, la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo que tiene su marca. ¿Te acuerdas que el capítulo 6, terminamos, o en el estudio del capítulo 6 terminamos haciendo la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es esta: los creyentes, los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo, los sellados del Cordero, los que le pertenecen en el gran día del juicio estarán seguros. A la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es: ¿tienes el sello en tu frente? ¿Andas con el nombre del Hijo del Padre contigo? Y es interesante que dice que lo coloca en su frente, ¿no? Como si fuera algo que alguien pueda ver, pero yo podría pensar que cuando habla de la frente no es literal que vamos a tener un número aquí en particular para identificarnos con Dios, sino que la frente puede apuntar a mi forma de ¿qué? De pensar, de actuar. O sea, tenemos la marca de Dios que se va a manifestar en la forma en la cual tú y yo estamos pensando, en la forma en la cual
tú y yo estamos actuando frente a las personas. Es decir, podríamos preguntarnos, ¿puede el mundo ver esa marca de Dios en nosotros? ¿En las decisiones que tomamos? ¿En la forma en que enfrentamos las dificultades? Porque es que a los del mundo se le enferman los hijos, a los cristianos también. ¿Cómo reacciona el mundo cuando los hijos se le enferman? ¿Cómo reaccionamos los cristianos cuando los hijos se nos enferman? Los del mundo tienen dificultades, no vamos a nombrar ninguna, sino dificultades. Los cristianos tenemos dificultades. ¿Cómo mostramos que tenemos la marca de Dios? Bueno, en la respuesta que tenemos nosotros en medio de las dificultades que estamos pasando. Y esto era fundamental para estos hermanos que estaban siendo perseguidos. Si tenían la marca del Dios verdadero, iban a responder en consecuencia a esa marca. La pregunta es, ¿nos identificamos tú y yo como seguidores de Cristo? ¿Pueden los de afuera identificar que tú y yo somos seguidores de Cristo? ¿Estás seguro que eres uno de los sellados de Jesús? Por sus frutos los conoceré. Entonces estamos en una situación que digamos es seria. Porque como ya hemos estudiado en el capítulo 6, horrenda cosa es caer en el juicio de Dios. Ellos decían, escondenos, ojalá y nos muriéramos. No queremos enfrentar la ira de Dios. Entonces estamos frente a una situación que es de vida o muerte. Y el creyente tiene que hacer esa pregunta constantemente, Señor, ¿mi vida está identificando que soy un sellado? Y por favor, no nos comparemos a la par del hermano, porque yo siempre le digo, a la par del hermano, yo siempre voy a sacar la victoria, porque yo siempre soy mejor que el hermano. Yo siempre ando mejor que el hermano. Yo siempre oro mejor que el hermano, me comporto mejor que el hermano, soy más comprometido que el hermano. No es con el hermano, es con nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. ¿Puede el mundo ver eso? La pregunta que le hicimos la semana pasada. Si nos arrestaran por ser cristianos, ¿realmente encontrarían suficiente evidencia para condenarnos? Hay personas que no las condenan porque no encuentran evidencias. No encontraron ni evidencia, no hay evidencia, tenemos que dejarlo libre. Ahora, si nos arrestaran por ser cristianos, ¿nos dejarían libres porque no hay evidencia? ¿O nos condenarían porque iban a encontrar todo tipo de evidencias de que somos realmente cristianos? Ahora, yo hace rato le dije que esta lista era diferente a todas las de las demás, de la escritura, de esta lista de las tribus como se menciona aquí. Y es interesante, le voy a decir algunas cosas que uno puede pasar por alto si uno lee rápido, o si uno no compara con lo que enseña más la escritura. Pues lo primero que podemos interesar, o que nos puede llamar a que esto es simbólico, es que ¿quién encabeza la lista aquí? ¿Quién encabeza la lista? Judá. Y normalmente siempre encabeza la lista ¿quién? El primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén. En el Antiguo Testamento, el primogénito, Rubén, era el que encabezaba la lista. Aquí, sin embargo, aparece Judá de primero, lo cual enfatiza quizás la supremacía de Jesús, porque Jesús es de la tribu de Judá. Lo identificamos como el león de la tribu de Judá. Otra cosa que encontramos aquí en esta lista es que hay otro que está aquí que no debería estar. ¿Sabe quién está incluido ahí que no debería estar? O que en las otras listas no está. Leví, en el versículo 7. Y Leví normalmente no aparecía en las listas de las tribus porque él no recibió ¿qué? Ninguna herencia territorial, porque eran de la tribu sacerdotal. Esto refuerza, hermano, de que no podemos interpretar esto como forma literal. Otra cosa interesante que encontramos es que Manasés aparece sin Efraín. En el Antiguo Testamento, Manasés y Efraín siempre aparecen juntos. Aquí solo aparece Manasés.
Otra curiosidad que encontramos es que José es incluido en lugar de Efraín. Normalmente siempre en las listas que encontramos en el Antiguo Testamento, José aparece representado por sus dos hijos. ¿Quiénes son? Manasés y Efraín. Pero aquí en Apocalipsis 7 aparece Efraín. En lugar de Efraín, perdón, aparece José. Refuerza la idea, mis hermanos, de que es algo que tenemos que entender como algo simbólico. Otra cosa que encontramos interesante es que la tribu de Dan no aparece aquí. Y quizás es excluida la tribu de Dan, dicen los estudiosos, porque están asociados con la idolatría en el Antiguo Testamento. Eso lo puede mirar usted en Jueces, capítulo 18, versículo 30 y 31, y Primera de Reyes 12, 28 y 30. Dado que Apocalipsis condena la idolatría, pues entonces Dan es, la omisión de Dan pues es simbólica. Otra cosa que ya mencioné también es la ausencia de Efraín. Lo interesante es que cuando usted compara esta lista con los hijos de Israel en Génesis 35, con la lista que aparece aquí, podemos observar que los hijos de las concubinas de Jacob son colocados en las posiciones superiores en esta lista. Los hijos de las concubinas de Jacob. Y las de las esposas amadas de él están en la parte de abajo. Dicen los estudiosos, quizás de esta manera sugiere la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, este orden quizás inusual que encontramos aquí no es para que nos aferremos a una forma literal que tiene que ser así, sino que es una inclusión de los gentiles dentro del pacto de Dios. Miren lo que dijo Christopher Smith sobre esto. Lo que encontramos en Apocalipsis 7, 5 y 8 es una reorganización de los hijos de Israel para representar la iglesia como el nuevo Israel. Esta lista destaca el reinado de Jesús, la inclusión de los gentiles y la exclusión de los idólatras. Esta lista nos habla de la soberanía redención de Dios que planeó desde la eternidad. Estos 144,000 representan la plenitud o el pueblo de Dios completo a lo largo de la historia que involucra tanto a los del personaje, los siervos de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto judíos y como gentiles, que ahora estamos todos bajo un mismo pacto, el nuevo pacto. Así sea judío de nacimiento, pero si él no está en Cristo, no hay medio de salvación, porque nadie se salva por linaje, sino por creer en Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia claramente, que mucha gente ha creído que porque es judío se va a salvar. La Escritura no enseña eso. Si no creen en Jesucristo, no va a haber salvación. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida el día de hoy, en el siglo XXI? 3 cosas. En primer lugar, entendiendo que este sello no es una marca física, sino la persona del Espíritu Santo. No es algo físico que le van a poner a usted aquí, ¡pum, pum!, cristiano. No es como mucha gente piensa, oh, el pescadito en el carro, ya es cristiano. No, cualquiera le puede poner un pescadito al carro. El sello, mi hermano, no es una marca física, sino que es la persona del Espíritu Santo obrando y moviéndose en nuestra vida. ¿Qué dice Efesios 1:13? Sellados con el Espíritu Santo de Dios. Los que hemos sido sellados. Es una marca de propiedad, de protección. Según de Corintios 1:22. El apóstol Pablo dice lo mismo, nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de redención. Eso fue lo que profetizó el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, 27. Y pondré en vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Esa es la marca de Dios. Juan 14, 15 y 17.
el Espíritu Santo mora en el creyente. Y el Espíritu Santo no está entra y salga, entra y salga, entra y salga. No, no. Él vino a morar en usted y vive en usted. Él permanece allí. Romanos 8, 15 y 16 y Gálatas 4, 6 explican que el Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios y por lo tanto podemos acercarnos a Él y clamarle ¿qué? Abba, Padre. Entonces, hermanos, el sello es el Espíritu Santo obrando en nosotros. No busque otra cosa. Lo segundo, ¿cómo debemos aplicar esto a nuestra vida? Hermano, debemos tener claro la evidencia de ese sello. O sea, el Espíritu Santo no solo nos sella, sino que produce en nosotros una evidencia de que son míos. No basta con decir cristiano. La verdadera evidencia o señal de que tú y yo hemos sido sellados por Dios es una vida transformada. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero la verdadera evidencia es mi vida transformada. Segunda de Corintios 5 lo dice, ¿no? El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Esa es la verdadera evidencia. En Gálatas 5:19 se nos presenta las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne y nos da una lista de las obras de la carne. Pero más adelante, en Gálatas 5, 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, si tú y yo decimos que que tenemos el sello de Dios en nuestra vida, hermano, tiene que evidenciarse en la forma en que yo vivo. Y Romanos 8, 12 y 14 nos enseña que los verdaderos hijos de Dios luchan contra el pecado guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la verdadera evidencia del sello de Dios no es solamente que confesamos con nuestra boca fe en Jesucristo, sino que confesamos con nuestra vida una transformación, una santidad y sobre todo una perseverancia. Porque creo que ese es el punto aquí. El punto no es tratar quizás ni siquiera de mirar entender los 144,000. El punto deberíamos nosotros preocuparnos es, bueno, ¿tengo yo ese sello? Creo que ese es el punto que debe preocuparnos a nosotros. ¿Tengo yo ese sello? ¿Puede ver la gente la evidencia de ese sello en mi vida? Y en tercer lugar, el beneficio del sello. Entonces, no solamente el Espíritu Santo nos librará de esas persecuciones o de dificultades, sino que una vez que tenemos el juicio, seremos liberados, tenemos el sello, seremos liberados del juicio final y de la condenación eterna. Ese es el fruto. Los hijos de Dios serán guardados de la ira de Dios. Puede ser que suframos calamidades como sufre el mundo. Puede ser que suframos enfermedades como sufre el mundo, que suframos pérdidas como sufre el mundo, pérdida de algún familiar, pérdidas materiales como sufre el mundo. Pero una cosa sí estamos seguros, que no sufriremos la ira como la sufre el mundo, la ira de Dios. Porque el sello de Dios nos da ese beneficio. En Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39, que ya mencionamos un poco, nos asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Los que han sido predestinados, llamados, justificados, santificados y glorificados, dice, nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios.
Hermanos, el sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, aunque en este mundo estemos pasando por cualquiera de esas tribulaciones que podamos pasar. Y la ventaja o el beneficio, la bendición que tenemos es que dice aquí que Dios lo está deteniendo para que los salvos o sus hijos todos alcancen salvación. Mientras todos alcanzan salvación, vendrán algunas dificultades, pero la protección de Dios está sobre los hijos de Dios. No esperes, Señor, sácame de este problema. No, Señor, guárdame en medio de este problema. Yo aquí puedo recordar las palabras de los amigos de Daniel cuando fueron amenazados de entrar a la caldera ardiente. Creo que las palabras de ellos deben retumbar en nuestros oídos como creyentes a cada momento. Ellos contestaron: nos salve Dios o no nos salve Dios, no nos vamos a inclinar. Wow. ¿Lo metieron al horno? Sí. ¿Pero qué pasó en el horno? Nada. La protección de Dios estaba con sus hijos. Y dice que ellos metieron 3 y luego veían 4. Porque el Espíritu de Dios estaba allí en medio de ellos. Hermanos, en que estemos en medio de la tribulación, no sé qué dificultad esté pasando usted, no sé qué tribulación usted esté pasando, pero en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Créale al Señor en su palabra. Si eres de Jesucristo, su sello está sobre ti, evidéncialo con tu estilo de vida. Oh amigo, pero si no eres de Jesucristo, hoy te invito, porque no tienes el sello de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Y ahí puedes leer las palabras que dijo el apóstol Juan. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Si no estás en Cristo, no podrás sostenerte en pie. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el tiempo que tú nos das de poder meditar en ella. Gracias por la obra que tú hiciste al dejarnos el Espíritu Santo, no nos dejaste solos. Porque tu Espíritu Santo es la garantía de que tu promesa va a ser cumplida. Tu Espíritu Santo es la garantía de que, Señor, somos hijos tuyos. Señor, tu Espíritu Santo es la garantía de que tenemos esa vida eterna en ti. Señor, es un regalo inmerecido que tenemos, no nos podemos cansar de darte gracias por ese regalo. Señor, pero tomamos el tiempo para orar por aquellos que profesan ser cristianos. Señor, pero su vida no evidencia esa transformación del Espíritu Santo en ellos. Señor, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, revelándole la condición de ellos y hoy puedan verdaderamente clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, oramos por aquellos que ya están en ti, aquellos que tienen ese sello tuyo. Señor, aquellos que hacen parte de ese número incontable de redimidos tuyos, para que cada día podamos evidenciar con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, de tomar decisiones, de hablar, de que fuimos transformados por ti. Espíritu Santo, que podamos dar evidencia de salvación, de arrepentimiento. Lo más importante, que aquellos que no te conocen puedan ver en nosotros hombres y mujeres transformados. Hombres y mujeres que hoy viven impulsados no por los deseos de la carne, no por los deseos del mundo, sino por el deseo de vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, y que nuestra forma de vida pueda ser un testimonio a ellos, una motivación para que ellos puedan decir: yo quiero conocer el Dios que tú profesas. Señor, que podamos predicar tu palabra a aquellos que no te conocen y puedan encontrar la salvación que nosotros hoy hemos encontrado en ti. Padre, gracias. Convence de pecado, de juicio y de justicia a aquel que no te conoce en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.